Muy buena noche a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente una vez más. y gozoso de poder llevar palabra y conocimiento durante este tiempo que estamos viviendo. Eso es así. Una vez más queremos, como siempre, nosotros pedimos que comparte el segmento para que otros también puedan beneficiarse de lo que estamos presentando semana tras semana. Así mismo. Y qué mejor que comenzar que con una oración. Así que ahí donde se encuentre, inclinamos el rostro. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tantas bendiciones. En estos momentos pedimos, Señor, que en tu misericordia dirijas este estudio y que puedas impresionar nuestros corazones a través del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. La noticia que tenemos se titula Canadá podría criminalizar la Biblia. Y dice así: líderes cristianos en Canadá están advirtiendo que una nueva propuesta de ley que podría transformar citas bíblicas y enseñanzas históricas de la fe en posibles delitos de discursos de odio. El debate ha encendido alarma sobre el futuro de la libertad de la expresión religiosa en el país. El Christian Institute expresó preocupación por cambios propuestos en las leyes canadienses sobre estos discursos. Según la organización, las modificaciones podían permitir la criminalización de personas que citan pasajes de la Biblia u otros textos religiosos. Hoy, quien expresa opiniones basadas en textos sagrados no puede ser condenado por promoción intencional de odio. Sin embargo, una enmienda a la llamada Ley de Combate al Odio eliminará esa protección, contemplando penas hasta 2 años de prisión para infractores. De acuerdo con el instituto, la propuesta cuenta con el apoyo del ministro de Justicia, Sean Fraser, y del partido Bloc Québécois. Para críticos de la iniciativa, esto abre la puerta a procesos penales contra ciudadanos que expresan desde su fe posturas tradicionales en temas éticos y morales. La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos envió una advertencia formal al primer ministro Mark Carney. La propuesta de eliminar la defensa de buena fe fundamentada en textos religiosos genera preocupaciones significativas, ellos señalaron. Los obispos recordaron que esta extensión morada de manera restringida ha servido por muchos años como una salvaguarda esencial. Gracias a ella, los canadienses no han sido procesados penalmente por expresar, de forma sincera y en busca de verdad, creencias hechas sin animosidad y fundamentadas en antiguas tradiciones religiosas. La fundación de la Constitución canadiense se hace campañas contra las propuestas. Fue igualmente contundente. Aunque el prejuicio y la discriminación deben ser condenados, la ley propuesta concede al gobierno un poder inédito para definir de forma subjetiva cuáles palabras e ideas son aceptables, advirtió, calificándolo como una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión garantizado por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Las inquietudes crecieron aún más tras el nombramiento en diciembre de un diputado como ministro de Identidad y Cultura que declaró que pasajes bíblicos sobre ética sexual contienen odio explícito, por ejemplo, contra los homosexuales. Y en octubre, Mark Miller afirmó ante el Comité Permanente de Justicia y Derechos Humanos, dijo lo siguiente, es evidente que hay trechos en estos textos cuyas afirmaciones son odiosas, no deben ser utilizadas y los fiscales deben tener el derecho de presentar acusaciones. Así que, ¿qué estamos hablando? Literalmente estamos hablando como allá en Canadá, a estos pasajes bíblicos quieren acusarlos de lo que son crímenes de odio, por decirlo así. Como no caen dentro de esta nueva ideología que se está creando socialmente, pues ellos rápidamente acusan, dicen, no, espérate, me está discriminando. Y quieren crear leyes para proteger ese pensamiento. Okay. La primera pregunta dice, ¿qué autoridad es tener la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, al fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Eso lo dice 2 de Timoteo 3:16 hasta el 17. Mira, con este texto vemos que aquellas personas que quieren inculcar este pensar de que no, lo que cita en la palabra está mal. Claramente estamos diciendo todas las funciones de la Biblia, que es inspirada por Dios, mira, es para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Así que es importante que entendamos que estas nuevas ideas de la nueva era y todas estas ideologías que se quieren imponer, detrás de todo eso está el enemigo buscando eliminar la imagen de Dios en su creación. Y por eso es importante que nosotros tengamos bien claro y sopesemos lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad de reyes, señores de señores. Muchas veces queremos entrar en la palabra y es al contrario. Tenemos que dejar que la palabra entre en nosotros y vivir de acuerdo a la voluntad. Hay otra pregunta que dice, ¿y qué efecto tiene la palabra de Dios? Ya vimos la función, ahora ¿qué efecto tiene? Mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Por eso mucha gente le molesta. Oh, sí, claro. Porque es un autoexamen cuando la leemos y si no estamos en los caminos del Señor, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente, nos va a molestar. Es que nadie quiere que le toque la llaga a esto, lo que está pasando. Y cuando tú te pones a leer la Biblia y te dice, mira, esto está mal. Y digo, no, pero que yo lo estoy haciendo bien. Y para ellos lo estoy haciendo bien, pero es que no quieren que le toquen lo que ellos ya están, sus hábitos. Vamos a decir, ellos tienen un hábito de ciertas cosas en su manera y no quieren nadie que le diga, mira, no lo haga de esta forma. ¿Ves? Pues ahí vemos entonces cuán egoísta está siendo nuestro corazón para no someternos a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, exacto. Sigue diciendo la cita que esta espada penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Exacto. ¿Ves? Ahí vemos a lo que es la esencia del efecto que tiene la palabra de Dios en mí y en ti. Así que si yo estaba leyendo o estaba escuchando esta mañana la matutina y mi niña la leyó y algo me pareció muy curioso porque decía que la esencia de la educación era el conocimiento de Dios y el ser obediente a su palabra. Y yo digo, muchas veces pensamos que la educación son buenas notas. O saberme comportar, pero es subyugar el yo, es yo dominar bajo el espíritu esta carnalidad que tiende al pecado. ¿Ves? Exacto. Hay otra pregunta. ¿Qué consejo se nos ofrece? Santiago 1:21 dice, por esto despójanse de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Qué bonito saber, todavía hay esperanza. Saber, el consejo que nos dan es, tal vez estamos viviendo y pensando de forma inmoral, pero cuando nosotros primero damos el primer paso de reconocer bajo esa humildad, Dios nos cubre. Exacto. Así que es bien importante que si usted quiere una vida de verdadera felicidad, preste oído a lo que dice la palabra de Dios así. Todopoderoso. Próxima pregunta dice, ¿y a quién se le debe fidelidad? Ajá. Pues mira lo que nos dice esta cita. Dice, no debiéramos permitir que ningún argumento humano, vemos lo que está pasando en Canadá, claro. Ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviesen autoridad divina. Así que sigue diciendo la cita, Dios ha revelado en su palabra en que consiste todo el deber del hombre y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Mira, el gobierno puede implementar leyes humanas, claro, pero quien está al control de todas las cosas es Dios. Y Dios tiene su ley que es parte de su carácter. Así que busquemos la verdad, porque es esa verdad que nos va a hacer libres. En conclusión, este tipo de iniciativas se suma a una tendencia más amplia que preocupa
todos los cristianos a nivel mundial y más en el occidente. Escuchemos a Dios por medio de su palabra. ¿Cuál es? La Santa Biblia. Pues esa es la herramienta que nos ayuda a mantenernos de lejos, pero bien lejos del error. No te dejes llevar por lo popular. Exacto. Por la moda. La verdad es una. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso nadie va al Padre sino por Él. Así que eso es así. Estudie su palabra. Así que, Maranata, Cristo viene. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, que nadie falte allá. Que nadie falte allá. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús. Una vez más, Yo Trinidad, continuando con la serie Preparación para la Crisis Final. Capítulo 10, las plagas. El derramamiento de las 7 postreras plagas cubre el mismo periodo que el tiempo de angustia. Una vez que finalice el tiempo de gracia y el templo se llena de humo, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, sale de él y cesa en su labor intercesoria sobre los impíos habitantes de la tierra. Se derrama las más terribles juicios divinos. En tanto que los justos que han recibido el sello de Dios vivo son maravillosamente protegidos de todo daño físico. Los impenitentes
sufren los tremendos azotes de la ira divina, que castigan sin mezcla de misericordia, porque Dios retira su protección de la tierra, salvo para sus hijos, dejándola en la merced del gran enemigo. El relato completo de los sucesos relacionados con las plagas puede leerse, hermanos, en el capítulo 16 del Apocalipsis. He aquí el cuadro sintético relativo de la naturaleza de la misma. Primero, la primera plaga, úlcera maligna y pestilente sobre los que tiene la marca de la bestia. En segundo, el mar que se convierte en sangre, muere todos ser marino. El tercero, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre, porque los impenitentes han perseguido a los santos. El cuarto, el sol quema a los hombres con fuego. El quinto, se derrama sobre el trono de la bestia, que es Roma, y el reino de éste se cubre de tinieblas. Los malos se muerden las lenguas del dolor. Sexta, se derrama sobre el Éufrates, sus aguas se secan y se produce el Armagedón. Y el séptimo, la séptima plaga, se derrama por el aire y ocurre una serie de sucesos verdaderamente espectaculares que paraliza a los impíos y conduce a la liberación definitiva de los hijos de Dios y a la apariencia de Cristo con los eventos que la acompañan. No es el propósito de este capítulo hacer un estudio completo, analítico de todas las plagas, sino considerar más bien algunos aspectos de esta sexta y la séptima, que son las que tienen mayor relación con el tema central de esta obra. Consideración generales sobre las plagas. En Jeremías 25:31 nos dice lo siguiente: alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada, dice Jehová. El apóstol Juan, estando en visión, oye una gran voz que exclamaba en el cielo, Apocalipsis 12:12, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene, ¿qué cosa? Poco tiempo. Eso es así. Espantosas son las escenas que provocarán esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se van acercándose el fin. Y su obra de engaño y destrucción culminará durante, hermanos, el tiempo de angustia. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que cayeron sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En Apocalipsis se hace lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan terribles.
vino una plaga mala, dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mal se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mal. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terrible que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y también tú les has dado a beber sangre, pues lo merece. Según Apocalipsis 16, 12. Ahora, el tiempo ocurre durante el tiempo en que el templo está cerrado, hermanos, y lleno de humo, según Apocalipsis 15, 8. En otra palabra, una vez que termine el tiempo de gracia, o sea, durante el tiempo de angustia, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Extensión. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían eternamente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que caerán sobre los hombres ante el fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Duración. La duración será breve. Si la palabra día, mencionado en Apocalipsis 18:1, es un tiempo profético, en un solo día vendrán sus plagas. Y si aplicamos la escala profética de día por año, según Ezequiel 4:6, podía razonarse que las plagas durarían un año. No es referencia, hermanos, en los escritos de los espíritus de profecía, lo que se llama duración de ese periodo. El comentario bíblico adventista sugiere que el lenguaje original destaca la idea de algo repentino, o sea, inesperado, más bien que una duración. No sabemos el tiempo en sí. Protección de los sellados. Salmo 91. Los hijos de Dios serán milagrosamente protegidos. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán su necesidad. Sí, escrito está de que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos busquen agua y no la hay, y la lengua se le seca de sed, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Según Isaías 33:16. Hambre de oír la palabra de Jehová. Amós 8,
11 y 12. En aquel día, multitudes enteras invocará la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciarían. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed, ni agua, sino de oír la palabra de Dios, de Jehová. Él iré antes del mal al mal, desde el norte hasta el oriente. Descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallará. No la va a encontrar. Acudirán presuroso al pueblo de Dios en súplica de que se les enseñe cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Ofrecida la última angustia, oración. Soportada la última carga y dado el prosteo, aviso. La sexta y séptima plagas, el Amagedón. El Amagedón se inicia bajo la sexta plaga y termina bajo la séptima. Se trata de una profecía no cumplida. Algunos de cuyos elementos, sobre todo la interpretación de aspectos políticos de la misma, resulta aún incierto y sobre los cuales existen, como es natural, varias hipótesis. No es nuestro propósito ni entrar en la intención de este trabajo, estudiar ese aspecto todavía problemático o pronunciarnos sobre el secamiento de Éufrates, la preparación del camino de los reyes del Oriente y el aspecto militar del gran conflicto. Nos interesan vitalmente, sin embargo, los riesgos esenciales de la profecía sobre los cuales no hay divergencias alguna, pues su seguro interpretación está basada en la misma palabra de Dios y tiene además la confirmación ampliatoria de los testimonios. La palabra Amagedón es usada una sola vez en toda la Biblia, que se encuentra en Apocalipsis 16, pues dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Amagedón. No corresponde a un determinado lugar geográfico conocido y puede tomarse más bien como un vocablo simbólico usado por las escrituras, no para referirse a un punto definido del mundo, sino a una batalla del carácter mundial en el gran día de Dios. Fíjate, dice el apóstol, Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. De análisis de los pasajes bíblicos y del espíritu de profecía, surgen las siguientes conclusiones acerca del Amagedón. Número 1. Es una batalla entre la verdad y el error. Número 2. Es un conflicto entre Cristo y Satanás. Número 3. Participan en él los ángeles caídos. Número 4. La lucha será dirigida contra los hijos de Dios y determinará una gran
persecución. Número 5. La potencia apóstata, o sea, el dragón, o sea, el espiritismo, la bestia, o sea, el romanismo y el falso profeta, o sea, el protestantismo apóstata, tendrá activa participación en él. Número 6. Los reyes de la tierra también se hallarán empeñados en la batalla y su actuación determinará un conflicto de carácter político-militar. En otras palabras, el Armagedón es el último acto del drama milenario de la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo, entre Satanás, con sus ángeles y sus hombres secuaces, entre la verdad y entre el error. En estas batallas, 3 terribles poderes se aliarán bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, que viene siendo el dragón, espiritismo, la bestia, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata. Pues mira, tendrá como blanco luchar contra el Dios Todopoderoso en la persona de sus hijos fieles. Querrán sobre todo imponer la marca de la bestia, según dice Apocalipsis 13 y 16, y decretarán la persecución y la muerte contra los fieles. Contará con el concurso de los reyes de la tierra, los poderes civiles, los estados, para hacer obligatorias sus imposiciones religiosas. Detrás de los hombres que dirigen cada una de esas instituciones habrá espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, los cuales formarán una amagrama y interesarán a los distintos gobiernos a tomar parte en esa tremenda batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y esta se produce inmediatamente antes que Cristo venga por segunda vez como ladrón. Por eso, en Apocalipsis 16 y 15 se dice lo siguiente: bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas espirituales. Ambos bandos contendientes estarán, pues, formados de la siguiente manera. Por una parte, Satanás, los demonios, las potencias políticas religiosas, perseguidores, los reyes de la tierra y los hombres impíos, mancomunados con el mal y el error. Pero por otro lado, Dios, Cristo y sus ángeles, y los justos que sostienen y defienden la verdad y el bien, y profesan lealtad al Creador y su ley. El capítulo 19, 11 y 21 hace referencia aparentemente a la misma gran batalla, en que el jinete del caballo blanco, el rey de reyes y señor de señores, pelea contra las naciones impías y la vence y mata a los enemigos con la espada que sale de la boca. La bestia y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego, donde finalmente también es echado el dragón en persona, que es Satanás, con todos sus ángeles. Esto describe el triunfo definitivo de Cristo, la verdad y el pueblo de Dios. Necesitamos estudiar el derramamiento de la 7ª plaga. Los poderes del mal no se rendirán en el conflicto sin una lucha. Pero la providencia tiene una parte que desempeña en la batalla de Armagedón.
Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño. Los ejércitos de Dios vivos ocuparán el campo. Un terrible conflicto está delante de nosotros. Nos acercamos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Lo que se ha estado sujeto serán puestos en libertad. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y abandonar el mundo al gobierno de Satanás. Los principados, potestades de la tierra se haya empeñado airada, revuelta contra el Dios del cielo, lleno de odio contra los que sirven al Señor. Y pronto, muy pronto, se peleará la última batalla entre el bien y el mal. Conflicto de los siglos lo presenta en página 639. Nos dice que la tierra ha de ser el campo de batalla, la escena de conflicto final y de la victoria postrera. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha inducido a los hombres a ir contra Dios, la rebelión ha de ser suprimida para siempre. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollándose desde hace tanto tiempo con respeto a la ley de Dios. El movimiento ecuménico progresará tanto en los Estados Unidos como en Roma. El protestantismo y el catolicismo se unirán. Y cuando el papado y el espiritismo, juntamente con los protestantes que hagan apostatado, haga una alianza, entonces solamente el pequeño grupito de los fieles a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y su santa ley, serán considerados como diferentes y equivocados por no unirse a los demás. Todos los que no tienen el espíritu de verdad y no obedezcan a los mandamientos de Dios, se unirán bajo la dirección de la gente satánicos, pero no podrá poner sus poderes en acción hasta que venga el tiempo para la batalla de Armagedón. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en Edén, como en el Génesis 3, 4 y 5. De seguro que no moriréis en el día que comeréis de él. Vuestros ojos serán ¿qué? Abiertos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Mira, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo, sí, eso es así, hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta nos dice, Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi a 3 espíritus inmundos como rana, espíritu de demonios, que obra prodigio, lo cual sale a los reyes de todo el mundo habitado, y juntándolos para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso. Pronto
aparecerá en el cielo signo de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para apresionar a los hombres con engaños, inducirlos a que se una a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán gente que se darán por el mismo Cristo y se reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Harán ellos curaciones milagrosas. Asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de la Sagrada Escritura. Pero el resultado final de la batalla de Armagedón será el triunfo definitivo de Cristo y de su iglesia, de Dios y su verdad. También declara Juan, Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Además, en los últimos versículos de Apocalipsis 19, se relata el apresuramiento de la bestia y el falso profeta, que fueron echados dentro del lago de fuego y azufre, y la muerte de los demás guerreros enemigos de Dios, a quienes matará la espada que sale de la boca de jinete, Jesús mismo. Desesperación de los impíos. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que no hayan pedido toda la gran lucha de la vida. Ahora están despojados de cuanto los hacía grande y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su creador. Vendieron sus almas, hermanos, por las riquezas y los placeres terrenales. Y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas terminan en fracasos. Sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera le es arrebatada en un momento. Isaías 26:21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Zacarías 14, hermanos, 2 y 13. Y esta será la plaga con e irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumarán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Mira, muchos de los impíos enfurecerán
grandemente a sufrir los efectos de las plagas. Ofrecerán un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por toda parte se oirán llantos y gritos como estos. Por ejemplo, tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con odio, diciendo: vosotros no nos advertiste, nos dijiste que el mundo entero se iba a convertir y clamaste paz, paz y seguridad para disipar nuestros temores. Nada nos enseñaste acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ellos los acusaba de fanáticos malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Su sufrimiento eran 10 veces mayores que los de los feligreses. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan uno a otro de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas, indujeron a los oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. ¡Estamos perdidos!, ellos están exclamando. Y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos. Pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron se levanta para aniquilarlos. Las espadas que debía servir para destruir al pueblo de Dios, pues se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamientos de sangre. Eso es así, hermanos. Nos esperaron la próxima semana con el capítulo 11, cual lleva por título El fin de la séptima plaga, la liberación. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por una semana más y otro tema más que nos presenta a través de su palabra, oh Dios, en los tiempos finales que vamos a vivir. Te invito, oh Dios, que una vez más que podamos ser firmes en las decisiones que vayan nosotros tomar de hoy adelante. Que podamos acercarnos más a ti, oh Dios. Que este mensaje que se está presentando hoy, que se pueda llevar a otros que no conocen, Señor. Para que ellos también puedan prepararse. Ayúdalo a ellos también, a nuestro oyente, Señor, que semana tras semana está escuchando estos mensajes, Señor. Cuídales a ellos, bendíceles. Bendice también a este servidor para que pueda seguir presentando estos temas, Señor. Y una vez más le pedimos perdón si lo ofendimos en cualquier momento. Por Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Hasta la próxima.